mensaje, voy a leer, por el cual los efectos de una determinada conducta en una situación particular aumentan por un refuerzo o disminuyen por un castigo la probabilidad, que aumentan o que disminuyen la probabilidad de que se vuelva a repetir dicha conducta. Y también a esto se le llama condicionamiento operante. Bueno, Skinner hizo una caja de estos experimentos, él los empezó con palomas y bueno, la caja ha evolucionado y ha servido para varios experimentos y yo les voy a presentar aquí con una rata o ratón. Voy a decir rato o ratón, en fin. Bueno, ¿qué pasa? Les voy a tratar de explicar el experimento y ustedes van a ir viendo cuál es el refuerzo y cuál es el castigo. En esta caja que se conoce como caja de Skinner, es una caja que tiene una parte transparente para que nosotros podamos ver la conducta del animal. Esta caja tiene una palanca, aunque el animalito, el ratón, en este caso, no sabe qué es esa palanca y no sabe ni siquiera qué es palanca. También contiene esto que es un dispensador de pellets, que en el momento en que el animalito aprenda a tocar esa palanca, va a haber alguien que deje caer un pellet. También podemos observar que tiene estímulos diferentes como de luz verde, luz roja o estímulos de sonido para ir asociando, pero también tiene algo que algunos de ustedes va a decir que cruel, pero bueno, es aprendizaje. Tiene una placa electrificada para dar choques eléctricos al animalito. No choques que lo vayan a matar, ¿eh? Son pequeños choques simplemente que como si tuvieras la curiosidad de meter tu dedo al enchufe de la pared. Bueno, entonces aquí lo que va a pasar es que meten a un animal hambriento. Recuerden, si quieres tener que haga algo, pues mete a un animalito que le haga falta comer, si lo vas a premiar con alimentos. Entonces aquí este animalito conoce la caja, empieza a conocerla como cualquier roedor con su naricita, sus patitas delanteras, empiezan a oler todo, reconoce todo el lugar y de repente llega a lo que es esto que ustedes pueden observar. Tú me puedes decir claramente, bueno, es una palanca porque yo ya te lo dije, y lo pasa a traer. Entonces se da cuenta que al tocar eso, cae algo aquí, cae un pellet. Y él, como tiene hambre, va y busca el pellet. Y pasa otro tiempo, un minuto, media hora tal vez, y vuelve a pasar a traer la palanca y cae otro pellet. Está reforzando. Toco la palanca, cae un pellet. Entonces, el animal en ese momento sigue dando vueltas o al otro día lo quitan de la caja y lo vuelven a poner en la caja y va a decir, eso que está ahí, si lo toco, me van a dar un pellet. Si estuviera pensando en el animal, sabemos que no lo hace. Pero va a reconocer la palanca. Entonces, en este momento tiene una señal visual y dice, ahí está la palanca. Esa señal visual va a hacer que el animal camine hacia la palanca y la baje. Entonces tiene una respuesta motora. Y esa respuesta motora va a ser, veo la palanca, me muevo y la bajo. Y además, por suerte, puede que caiga un pellet, porque a veces la conducta es que toca la palanca, cae pellet, pero hay veces que el animal toca la palanca y no cae ningún pellet. Y aquí se está reforzando. Una vez que el animalito aprendió que al tocar la palanca cae un pellet, inmediatamente en cuanto él llega, está cayendo en la caja y está tocando la palanca porque quiere el pellet. Pueden después hacer más experimentos, que cuando toque la palanca haya un sonido y va a caer pellet, o cuando toque la palanca se prenda la luz roja y va a caer pellet, o se está la luz verde, etcétera. Dependiendo lo que tú quieras estudiar en ese momento, puede suceder. Pero ¿qué va a pasar si de repente el animalito toca la palanca y en vez de que le des un pellet, le das un pequeño choque eléctrico? Y entonces el ratón va a decir, ay, esto no me había pasado. Si el choque no es tan intenso, puede pasar, porque hay algunos experimentos que ha pasado, que al animalito le gusta que le esté dando el toque. Pero va a haber animalitos que no les va a gustar que cuando toque la palanca reciban el choque eléctrico. Entonces, ¿qué puede aprender él? O una o otra. Si él puede aprender en ese momento que si toca la palanca puede recibir un toque, pero también puede que recuerde que si tocaba la palanca recibió un pellet. Y entonces aquí tenemos
refuerzo y decir, bueno, la comida va a hacer que yo toque la palanca, pero también tenemos un castigo y puede decir, el choque puede ser que yo ya no toque la palanca. Entonces el animal está condicionado con un refuerzo o con un castigo. ¿Qué está pasando en el cerebro del animal? ¿Qué núcleos están involucrados? Bueno, pues son los núcleos basales, que especialmente son los cambios responsables de aprendizaje de conducta automatizada y rutinaria. Este experimento se tiene que hacer el animal todos los días y al final de un periodo de entrenamiento, él en cuanto vea la palanca la va a tocar, etcétera, porque sabe que va a recibir algo. ¿Este comportamiento no les recuerda a algo que ustedes hayan hecho? Por ejemplo, yo no sé, yo la verdad nunca lo he hecho. Bueno, sí, en los juegos de casino, por ejemplo, esa ratita con la palanca, ¿no les recuerda algo? Cuando las personas van y se sientan en estas máquinas tragamonedas y están jalando la palanca y meten dinero, ellos meten dinero y jalan la palanca porque creen que en algún momento todas esas monedas les van a caer a ellos. Y entonces, ¿cuál sería el estímulo? El estímulo es el dinero que posiblemente al bajar la palanca pueda caer. Y eso es repetitivo. Ahí está la persona jalando, jalando, jalando. ¿Y qué se está activando? Pues esta vía de los núcleos basales. Los núcleos basales van a recibir información de la neocorteza, ese tipo de información, y vamos a ver que se van a reforzar también con otro tipo de señal. El acondicionamiento instrumental activa los núcleos basales y las lesiones de estos núcleos o la infusión de una sustancia que bloquea los receptores NMDA, otra vez los receptores NMDA ahí existentes, van a alterar el condicionamiento instrumental. Y aquí tenemos qué es lo que sucede o qué es lo que estaba pasando en el animalito. Él veía la palanca, recibe esta señal de la corteza, llega al núcleo caudado y al núcleo putamen. Estos dos mandan señales eferentes al globo pálido y el globo pálido al tálamo y el tálamo regresa a la corteza, al área motora suplementaria, a la corteza motora primaria. ¿Y qué va a pasar? Ve la palanca, baja la palanca. Y así es como responde lo que está pasando en el humano cuando está ahí jugando, ¿no? Es un ciclo, ves, respondes, así sucesivamente en los núcleos basales. Daños aquí, neurodegenerativos, etcétera, algún virus, algún tumor, ¿puede afectar esto? Sí. Y ahora, ¿cómo funciona entonces el refuerzo? El refuerzo en este caso era la dopamina. Perdón, en este caso era el pellet. El animalito sabía que si bajaba la palanca, ahora ese refuerzo de ver y mover la palanca fue la comida que recibía al final. Obviamente el animal estaba hambriento. Entonces aquí se está activando señales visuales o alguna señal, perdón, de la corteza llega al área tegmental ventral. Esta tenemos neuronas dopaminérgicas que se van a activar y van a tener señal eferente en el núcleo accumbens, en la amígdala y en la corteza prefrontal. Y de esta manera va a responder. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo, doctora? Bueno, todavía se sigue estudiando, pero el simple hecho de ver el pellet, en este caso el pellet es comida o agua, se está activando esta vía dopaminérgica. Y entonces en el animal que estaba hambriento, al ver el alimento, se activa esta vía y se activa el núcleo accumbens, la amígdala, la corteza prefrontal y tienen respuestas y de alguna manera estas mandan señales al cerebro que te dicen, a ver, pon atención porque en este momento tú vas a aprender algo. Esa es la explicación que han dado los científicos a la dopamina o el efecto que tiene el refuerzo a nivel dopaminérgico en el aprendizaje. Ya vimos que se activan los ganglios o núcleos basales, pero la dopamina, ¿cómo ayuda? Porque manda una señal al cerebro que dice, es importante que aprendas esto. ¿Cómo exactamente? ¿Dónde? Siguen en eso.
pero ya se ha visto que está involucrado. Ahora, tanto el alimento, porque ya, si ya no hablamos de la rata, si nos vamos ahora al humano, tanto el alimento como el agua, como la pareja sexual, están activando esta vía. Ojo, porque te están modulando, tienes un aprendizaje. Y esto también lo vimos con la persona adicta a los juegos. En este caso iba a recibir dinero, otra simplemente cuando estás jugando Monopoly a veces te haces adicto a que quieres ganar, comprar, comprar, comprar. Bueno, también adicción a eso. O ciertos juegos en los que tú quieres ganar, ganar, ganar. Es lo que está pasando, se está estimulando esta vía. Y vas generando un aprendizaje. Otras cosas sintéticas que también estimulan la vía dopaminérgica de aprendizaje, pues sería la cocaína y las anfetaminas. Pueden activar la liberación de dopamina en estas vías. Pero, bueno, este tipo de conductas ya lo van a ver ustedes más adelante en otras materias. Pero lo que yo quiero que ustedes conecten ahorita es que este aprendizaje instrumental, quienes están involucrados por los núcleos basales y además está reforzado por la recompensa está reforzada por la transmisión de dopaminérgica en estas zonas. Y bueno, el tercer aprendizaje que tenemos es el aprendizaje motor. Ya vimos un poco que está relacionado con los dos anteriores. Un estímulo puede tener un movimiento. Un estímulo con un refuerzo, tienes igual otro movimiento, más esa información la puedes grabar más, o se puede establecer más conexiones. ¿Qué va pasando en el aprendizaje motor? El aprendizaje motor es aprender a realizar una nueva respuesta. Los niños, por ejemplo, pequeñitos, agarran la bicicleta y es muy raro, muy, muy raro. Solamente somos como 5 los que lo hemos hecho bien, que en cuanto agarras la bicicleta ya andas. Es raro, ¿no? La mayoría se cae 1, 2, 3, 20, 50 veces y hasta que aprendes a tomar el equilibrio. ¿Qué está haciendo el aprendizaje motor? Que las señales de tus músculos están llegando, las señales de tus articulaciones van llegando, las señales de espacio van llegando y toda esta información sensitiva y de movimiento la vas juntando y vas respondiendo y vas generando un aprendizaje motor para que en determinado momento, cuando vuelvas a agarrar la bicicleta, ya sabes cómo sentarte, qué posición tener y que tienes que mover las piernas de una determinada forma y cómo mantener el manubrio. Toda esta información del movimiento, la posición, etcétera, es aprendizaje motor. Otro ejemplo es cuando tú estás aprendiendo a jugar cosas que a muchos de ustedes se les da con los jueguitos estos en la computadora. Aquí les pongo el control, ¿no? Estás relacionando lo que tú estás viendo y además con tus manitas estás generando un movimiento en los dedos. Yo la verdad soy pésima en eso, pero veo como los niños pueden mover y hacen que su muñeco de vueltas gire porque están teniendo un aprendizaje motor en sus dedos con el control y lo están relacionando con lo que están viendo y después de, yo no sé cuántas horas se pasan ahí, pero después de muchas horas jugando, su muñeco ya es mejor que el jugador en vivo, porque hace muchas vueltas, muchos movimientos, y es un aprendizaje motor que tú adquiriste con tus manitas. Ya lo sabes. Es más, a veces los chicos ya ni están viendo el control, simplemente están viendo la tele y taca, 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 están con las manitas abajo, porque ya es un aprendizaje motor. Y lo mismo también tenemos un aprendizaje motor cuando bailamos. Hay muchos de nosotros que no sabemos bailar, y hay muchos que son muy buenos, o son bailarines profesionales que tienen movimientos. Chicos, no bailar de esa fiestucha que hacen en las casas, ¿no? Que solo están, sino un movimiento elegante, como danzón, como, bueno, esos bailables regionales, etcétera. Las personas tienen que aprender movimientos en sus articulaciones, sus músculos, y se aprenden un baile. Eso es aprendizaje motor. Y después simplemente nada más escuchan la música y ya están en el movimiento, ¿no? A algunos les ha pasado. Ok, a todo eso se le llama aprendizaje motor y hay cambios en el sistema motor, como yo les dije, retroalimentación, nuestras articulaciones, músculos, aparato vestibular te va diciendo, ojos, piel, toda esa información se concentra y
tú aprendes a hacer un movimiento. Aquí dice, entre más desconocido sea el movimiento, por ejemplo, un baile bastante complicado, más circuitos neuronales motores se modifican. O sea, si es algo bastante complicado, más circuitos están involucrados y se están modificando para aprender a hacer esos movimientos. Tal vez ahorita al inicio, no sé, ustedes quieran ser cirujanos y ahorita los ponen, los he visto, ¿no? Costurando, digo, están en costura, pero no, están aprendiendo a hacer sus nudos, sus puntos, ¿no? Para que al final no quede su paciente como Frankenstein. Y los primeros, si ustedes los guardan, no sé si ya llevaron esto, creo que no, ¿verdad? Cirugía la llevan más adelante, pero van a ver que los primeros puntos que hagan van a estar horribles. Pero ya al final, con la experiencia, ya van a tener aprendizaje motor y van a hacer unos puntos muy bonitos que al final van a tener su recompensa en su paciente, que no le van a dejar cicatrices feas. Ese es un aprendizaje motor fino porque ustedes lo fueron con el tiempo, fueron repitiendo esa información porque se les dejaron ahí costurar bastantes puntadas, la verdad no sé cuánto les dejan, y como están moviendo, 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 al final ustedes aprenden algo motor fino. Cuando ya estén con su paciente, tal vez el primero, el segundo, el tercero, les va a volver a salir feo, pero ya cuando sea el 100, el 200, es más, ahí van a estar platicando, ya van a poder hacer otras cosas porque el aprendizaje motor ya lo tienen muy bien marcado. ¿Se puede olvidar este aprendizaje? Por daño, por algún daño. Entonces, ya guardando toda la información que tenemos del sistema perceptivo, del sistema estímulo-respuesta, del aprendizaje de estímulo-respuesta, tenemos un estímulo, va a dar un aprendizaje perceptivo, va a haber cambios en un circuito neuronal. Si le agregamos un estímulo positivo o una recompensa aquí, va a haber cambios en el circuito neuronal que controlan una determinada conducta y esto a su vez va a tener un movimiento motor y vamos a obtener un aprendizaje motor. Entonces nuestra respuesta va a ser un aprendizaje motor, algún movimiento si es que hay. Puede ser que no, nada más te lo grabes en tu cabeza, no lo hagas. Pero al menos ese aprendizaje lo vas almacenando. Y el último sistema que vamos a ver es el sistema relacional. Aquí los quiero invitar, si ahorita yo hago como gato, miau, miau, ¿qué les vino a su mente? Aparte de que les puse aquí un gato de caricatura. Algunos vieron el gato y ¿qué hicieron? Si cierran los ojos, ¿qué está pasando ahorita en su mente? A ver, los escucho. Si escuchan ustedes, miau, 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 ¿qué vino a su mente? Yo les puedo decir que vino a mi mente. Yo escucho el sonido de un gato. A ver. Pero no les... Yo me acordé de un gatito que tuve de mascota. Así es. ¿Qué edad tenías? Como 8 años. Bueno, ya tiene. ¿Vive el gato o no vive el gato? ¿Quién sabe? No vive el gato. Bueno, ella en ese momento que se activó, ella tenía un circuito neuronal auditivo, escuchó miau y se vino su gato de 8 años, cuando ella tenía 8 años. Vino a su mente cuando el color del gato, cuando el gato lo miraba, generó, no sé qué tantas emociones generó ahorita en ella el gato. Tal vez sintió que lo estaba tocando, que estaba jugando, como le hacía con sus patitas. Todo eso, que hasta lo puedes sentir, que está el gatito aquí haciendo con sus patitas, se está activando el sistema relacional con tan solo un sonido. Trae a su mente, se activa la corteza visual y de asociación, la corteza somatosensitiva de asociación se están activando en este momento con tan solo un sonido y está relacionando. Y si tuvieran ustedes ahorita electrodos en su cabeza, van a ver qué tan fuerte fue. Claro, esto es si tú amas el gato, ¿no? Puede ser un perro o puede ser otra cosa. Puedes traer que se están... la señal traes a tu mente la fotografía de tu gato, el color, etcétera. Todo eso se está activando y estás asociando. Este es el sistema relacional y es más complicado con los otros.
Aquí tú estás relacionando todos los sentidos y luego estás viendo, casi estás viendo una imagen con tan solo activar uno de ellos. Cuando ya estén aquí, por ejemplo, y están comiendo en el comedor, y de repente alguien los invita a su casa y ustedes prueban una sopita, y luego dicen, ay, como mamá. Y se desencadenan una serie de recuerdos. Bueno, es sistema relacional, porque tú probaste algo con tu gusto y se activaron varios recuerdos de tu memoria, en el cerebro. Se activaron, sí, fue algún sonido que te está diciendo, cómete la sopa, hijo, o algo así, o el sabor, o alguna escena en ese momento, si te agradó, o también si no te agradó, viene a tu recuerdo. Bueno, eso se llama el sistema relacional. Y también dentro del sistema relacional tenemos el aprendizaje espacial. Aprender las relaciones existen entre diversos estímulos y aquí, por ejemplo, si ahorita ustedes están en su habitación y les digo, ¿saben qué? Pónganse o cierren los ojos o tápense los ojos y vayan afuera de su cuarto, tápense los ojos y entren con los ojos cerrados. Tú estuviste aquí todos los días, entras, todos los días saben que dejaste tirados los zapatos en el mismo lugar, que tienes tu bote de basura por un lado, que tu cama está al fondo, que tu tocador está por el otro lado. Entonces, cuando tú entras aquí no estás viendo nada, pero tienes memoria espacial y empiezas a caminar con cuidado porque sabes que en cualquier momento vas a tropezar con esos zapatos. Eso se llama aprendizaje espacial. Ya lo aprendiste, sabes dónde está y lo empiezas a recordar. El aprendizaje episódico es recordar secuencias de acontecimientos, como tiene un orden, primero pasa algo, después, pues, si van al teatro, por ejemplo, primero pasa en esta escena o están recordando una película, primero se conocen y después le invita a salir. No le invita a salir, le pega o cosas así, ¿no? Pero cuando tienes un aprendizaje episódico, estás recordando cómo van pasando las cosas o cómo se llevaron a cabo las cosas correctamente, no cambian el orden. Esto entra de lo que es el sistema relacional, que es más complicado. Pero bueno, ¿qué está pasando a nivel neuronal? Yo les he estado diciendo ciertas áreas del cerebro que se están activando, que reciben señal aferente, que mandan señal aferente, etcétera. Y siempre les he dicho, son neuronas glutamatérgicas. El neurotransmisor es el glutamato y tenemos receptores de NMDA. A eso se le llama plasticidad sináptica. Cuando tenemos un aprendizaje, y lo vuelvo a repetir, chicos, repito y repito, a ver si se les queda. El aprendizaje es a través de plasticidad sináptica. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, aquí en esta fotografía muy bonita, que es sintética, pero ven cómo hay varias neuronas piramidales que están haciendo conexiones, que están haciendo sinapsis, cómo sus dendritas llegan a otra neurona, cómo sus axones llegan a las dendritas de otra neurona. Y si lo dije bien, también las dendritas llegan, recuerdan que tenemos sinapsis de dendritas a dendritas, y van a generar algo. Aquí les puse este texto porque la presentación se les va a ir y tal vez no les dio tiempo de escribir, pero vamos a aprender ciertas palabras. PLP quiere decir potenciación a largo plazo, algo que estás aumentando. Entonces aquí dice que es aumentar a largo plazo la excitabilidad de una neurona ante una determinada aferencia. Manda la señal o llega la señal y esa excitabilidad es larga, es pronunciada, es a largo plazo y es debido a la repetitividad de la actividad a la alta frecuencia de dicha aferencia. O sea, el estímulo es frecuente, se está llegando el estímulo porque estás viendo algo o estás escuchando algo, es frecuente y por lo tanto puede generar una potenciación a largo plazo. Ahorita les voy a explicar qué pasa. PEPS quiere decir potencial excitador postsináptico. ¿Ok? Poblaciones de PEPS, potencial evocado que representan los PEPS de una población de neuronas, o sea, todo el potencial que se generó en una determinada población en una área, específicamente aquí en el hipocampo. Y después vamos a aprender qué es la depresión a largo plazo. Así como hay potenciación,
También hay depresión, que es disminución del PLP. Bueno, potenciadores a largo plazo, ¿dónde sucede? Hasta aquí vamos a ver que la memoria, la estructura que está involucrada es el hipocampo. Por eso el paciente HM, cuando se le removió el hipocampo, él perdió este tipo de memoria, no tenía la memoria a corto plazo. Él ya jamás pudo tener recuerdos. Si fue a los 27 y murió a los 87, ¿cuántos años el pobre hombre no tuvo recuerdos? ¿No? 60 años sin recuerdos. Cada día para él era único, porque no tenía recuerdos. No tenía este sistema que ahorita les voy a comentar. Una potenciación o para generar una memoria sucede aquí en el hipocampo, en la corteza entorrinal. La corteza entorrinal recibe señal de la corteza asociativa, entonces viene la señal aferente, estimula a estas neuronas piramidales, y estas neuronas piramidales a través de la vía perforante van a llegar a la circunvalación dentada, estas que son neuronas granulares. Aquí las pusieron como círculos y aquí como triángulos, ¿no? Para que vean las distintas poblaciones de neuronas. Y hay una sinapsis aquí y tenemos un potencial. Cuando se estaba estudiando esto, lo que se pusieron fueron dos electrodos, uno que estimula la vía perforante y otro que registra lo que va a pasar en las neuronas de la circunvalación dentada para aprender lo que es la potenciación a largo plazo. Entonces, este estímulo fue tan fuerte que hubo una gran despolarización aquí en esta población de la circunvalación dentada y se generaron muchos PEPs. ¿Recuerdan? Potencial de excitador posináptico. Y aquí hubo muchos PEPs posinápticos generando una respuesta. Tuvo que ser un estímulo bastante fuerte para que los PEPs fueran también bastante fuertes. Y esto va a ser lo que sucede cuando nosotros estamos adquiriendo un conocimiento. Llega la información a este tipo de neuronas. Si ese conocimiento tuvo una despolarización fuerte, porque hubo un potenciador a largo plazo, esa potenciación generada aquí en la circunvalación dentada va a ser fuerte y vas a establecer una memoria o un recuerdo o un conocimiento. Se va a establecer. De los que ya vimos, ¿no? Un sonido, un movimiento, etc. En la potenciación a largo plazo asociativa, se pueden estimular ahora en las zonas en el campo CA1, tenemos una neurona piramidal igual, y esta recibe señal tanto de CA3 como de otro estímulo. Entonces de CA3 pues es un estímulo débil, es lo que se ha visto, pero recibe un estímulo fuerte que también puede venir de CA1. Entonces este estímulo fuerte va a ayudar a que esta conexión o este estímulo débil se fortalezca. Y aquí estamos haciendo algo asociativo, ¿recuerdan? Lo primero que les expliqué. Bueno, entonces se está fortaleciendo esta señal y va a generar PEPs. Cuando reciba posteriormente esta señal, como ya está fortalecidas estas sinapsis en esta neurona piramidal, puede venir la señal aquí y vas a tener, aunque sea un estímulo débil, va a provocar una respuesta fuerte. ¿Por qué? Porque se estableció al inicio con un estímulo intenso. Y esto es la potenciación a largo plazo asociativa. Entonces tenemos uno normal, a largo plazo, que es una señal bastante fuerte, y esta que es asociativa, un estímulo débil con un estímulo fuerte. ¿Qué está pasando en estas neuronas? Estas neuronas son glutamatérgicas y vamos a recordar este sistema. Yo recuerdo que se los expliqué, pero va de nuevo. Tenemos aquí la neurona presináptica, va a liberar los neurotransmisores, que en este caso es glutamato, y el glutamato tiene dos tipos de receptores, uno que se llama NMDA, N-metil-D-aspartato, y el otro que es el receptor AMPA. Los dos son receptores de glutamato con distintas
distintas respuestas o al inicio, pero desencadenan un potencial de acción en la neurona postsináptica. El primero, el NMDA, es un receptor que funciona de dos maneras. Uno, por un estímulo de un ligando, entonces es respuesta ligando al receptor, y otro por una respuesta de voltaje, un cambio de voltaje. Para que puedan funcionar los receptores NMDA, debe de estar previamente una despolarización en esta neurona. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, se libera el neurotransmisor, entra un poco de este neurotransmisor, hay una despolarización y esa despolarización hace que esta molécula que ustedes ven aquí, que es el magnesio, está inhibiendo la entrada o la abertura interna de este receptor. Cuando hay una pequeña despolarización, cambios del voltaje, entonces el magnesio se quita del receptor de NMDA y por lo tanto ya no está obstruyendo la entrada y va a entrar a la célula calcio. Aquí lo vemos, calcio. Bueno, ¿y qué va a pasar con el calcio? Bueno, el calcio es un segundo mensajero, el calcio activa otras moléculas y va a haber un potencial de acción. Quiero que ustedes recuerden entonces, glutamato es el ligando. Su receptor NMDA responde tanto al ligando como al cambio de cargas en la neurona postsináptica. Está inhibido por el magnesio y cuando hay una despolarización pequeña, el magnesio se quita y por lo tanto puede entrar lo que es el calcio. El AMPA es también un receptor de glutamato y cuando se activa con el glutamato va a permitir la entrada de sodio. Y ustedes van a recordar que esto va a potenciar la señal y va a generar potenciales de acción en la neurona postsináptica. Todas estas neuronas que vimos hace rato, que estaban aquí en la corteza entorrinal, aquí en el campo CA1, están recibiendo información de estos receptores, de estas neuronas, entrada de estas neuronas, y están liberando glutamato. ¿Ok? Y de esta manera ellas se van a activar y van a mandar la señal a las otras neuronas postsinápticas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de plasticidad que sucede cuando uno está aprendiendo? Pongan mucha atención. Cuando la sinapsis es débil, puede ser porque la neurona no está despolarizada y por lo tanto la sinapsis débil es que sí llega una señal, pero es débil. Y esta señal lo único que hace es que se va a liberar el neurotransmisor. Esta es la neurona presináptica, entonces se libera el glutamato. Recuerden ustedes que esto es el espacio sináptico, es muy pequeño y se va a liberar el glutamato. Puede ser que un poco de él va a activar los receptores NMDA y van a entrar un poco de calcio, pero no va a ser suficiente para que haya una despolarización. Y por lo tanto, algunos de ellos recuerdan que aquí había una molécula inhibidora y entonces el magnesio no se va a retirar de este receptor y por lo tanto, aunque aquí esté el glutamato, no va a entrar a la célula y no va a haber un potencial de acción en las neuronas postsinápticas. Esta es una sinapsis débil y recuerden, esto es cuando estamos recibiendo un estímulo y no pasa nada, ¿no? No hay movimiento, no hay aprendizaje, porque el estímulo no fue suficiente para guardar esa información. Cuando tenemos una sinapsis fuerte, como la que estábamos viendo, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tomen apuntes. Recibimos la señal aferente, se libera ese neurotransmisor, y otra vez el glutamato, y ahora sí la señal es tan fuerte que puede entrar calcio y empezar una despolarización. A su vez, el magnesio que estaba impidiendo la entrada de calcio se elimina o se quita o se remueve del receptor y por lo tanto hay una entrada enorme de calcio. Este calcio va a activar a unas proteínas que se encuentran aquí, proteínas sinasas, como la calciocalmodulina, y esta proteína sinasa a su vez va a tener como efecto final el reclutamiento de ciertos receptores, como es el receptor AMPA en las dendritas. La calciocalmodulina junto con el calcio
y ahorita vamos a ver qué pasa específicamente, porque esa es la memoria a largo plazo, va a ser que los receptores AMPA que se encuentran aquí, en la dendrita, pero no se encuentran en la espina dendrítica, van a hacer que migren hacia la espina dendrítica y por lo tanto aquí al final vamos a tener bastantes receptores AMPA que van a permitir la entrada de sodio y por lo tanto tenemos entrada de calcio, entrada de sodio y va a generar un potencial de acción suficientemente grande para que se guarde y tengas una respuesta. Eso pasa en una sinapsis fuerte. Ahora, ¿a qué se debe que el aumento de las fuerzas sinápticas que ocurren durante la potenciación a largo plazo? ¿A qué se debe que hay un aumento aquí? Bueno, una, ya vimos, se está activando la calciocalmodulina. Dos, a nivel presináptico también hay cambios. En la neurona que está liberando el glutamato, también se está sintetizando la óxido nítrico sintasa. Esta enzima es la enzima limitante para generar el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es importante para liberar glutamato. Entonces, esto es un exceso de glutamato, la señal está llegando, se activan más receptores de NMDA, los AMPA, aumenta la señal y hay una gran despolarización. ¿Y qué estamos viendo aquí? Modificación en la estructura de la neurona. Esta sinapsis cada vez se va a hacer más choncha, más fuerte, porque va a tener muchos receptores. Y cada que se activa, pues va como una bomba, ¿no? Va a liberar todo esto. Se activa CAM, se activa la sintasa de óxido nítrico y a su vez va a haber mayor liberación y va a estar bastante activado este sistema con una señal fuerte. ¿Y esta señal fuerte cómo es? Pues muchas descargas en esa neurona. Entonces, cuando empieza la descarga, se empieza a reforzar esto, va a haber todo este cambio estructural en la neurona. Y se dice que esto es lo que está involucrado en nuestra memoria a largo plazo, la activación de todos estos. Pero ahora nos vamos a ir más específicos, ya casi estamos acabando. ¿Qué hace la calciocalmodulina? ¿A qué se debe entonces nuestra memoria dure tanto? Que tú te recuerdas ahorita algo de los 8 años, de los 7 años, de los 5 para abajo no te acuerdas, la verdad. Alguien te puso la información, o bueno, más bien ustedes ya con alguien más especializado les va a decir que van a recordar. Pero cuando tú vas madurando, entonces todos estos procesos van mejorando y por eso puedes obtener memoria cuando ya estás un poco más grande. De ahí la importancia de los padres a temprana edad, porque te ayudan a desarrollar esto. ¿Y cómo te ayudan a desarrollar? Porque los padres te enseñan a aprender. Sin querer, aunque el papá no sepa biología molecular, no sepa nada de neurociencias, él está llevando a cabo esta plasticidad en ti, que al final va a repercutir cuando tú ya estés grandecito, o sea, ahorita, y estás en tu periodo de aprendizaje, estás estudiando una carrera. Si aquí fuiste un desastre de niño, bueno, ya no me voy a meter en camisa de 11 varas, puede traer consecuencias. Ok, ¿qué está pasando? Entonces regresamos aquí en los mecanismos de nuestro encéfalo que hacen posible que tengamos un recuerdo que dure tanto. ¿Quién se está activando? Bueno, el proceso que les acabo de explicar de los receptores de NMDA y de AMPA, bueno, la entrada de calcio activa la calciocalmodulina y la calciocalmodulina va a tener un efecto dentro de los muchos que tiene sobre esta proteína que se llama PIN1. PIN1 está inhibiendo un RNA mensajero de una proteína que se llama PKMZ. Tal vez si ustedes ya se van a la literatura lo van a encontrar con una letra griega, pero como a veces no sabemos letras griegas, lo vamos a poner con letras que sí conocemos. PKMZ. Este RNA mensajero se está inhibiendo su traducción a proteína. Entonces, PIN1 de alguna manera impide que los ribosomas se unan al RNA mensajero. Puede ser eso o puede ser un microRNA, cosas que van a aprender ustedes en epigenética. Y al inhibir a PIN1, entonces ya se va, la calciocalmodulina cuando inhibe a PIN1 va a permitir que se traduzca PKMZ.
Entonces ya tenemos la proteína PKMZ aquí en nuestra espina dendrítica y por lo tanto va a activar a esta otra proteína que se llama NSF. Este NSF va a activar o va a llevar a cabo que los receptores AMPA, ¿se acuerdan que los vimos? Migren de aquí, de esta parte de la dendrita, migren hasta la espina dendrítica. Y en este momento, dependiendo la señal, si es tan intensa, va a ser la activación de PKMZ y por lo tanto PKMZ va a poder arrastrar aquí a los receptores AMPA. Teniendo bastantes receptores AMPA aquí, ¿qué va a pasar, chicos? Va a entrar calcio y por lo tanto se va a generar un potencial de acción importante en esa neurona postsináptica. Si esta señal es débil, no se va a activar CAM, no va a inhibir a PIN, no van a llegar los receptores AMPA y por lo tanto esta señal débil que llegó se va a olvidar. Si yo les pregunto ahorita, ¿con qué palabra empecé mi plática hoy? Ya la olvidaron o la recuerdan. Es una señal que ustedes ya discriminaron al instante. Puede ser que hasta ahorita despertaron y ya están comprendiendo todo el tema. Entonces, aquí esa información al inicio no fue lo suficientemente grande como para poder activar todo este sistema y que reclutara en tu cerebro, en este caso en el hipocampo o en las neuronas involucradas, el reclutamiento de los receptores AMPA. Y solamente quedó aquí y fue una señal débil. Bueno, ahorita entonces ustedes ya saben. ¿Qué cosa saben? Que es liberación de glutamato, son neuronas glutamatérgicas las que están involucradas en el proceso de aprendizaje, que están estas neuronas tanto en el hipocampo y ya sea con sus aferencias y eferencias, son las que están regulando también por glutamato otros lugares en el cerebro para mandar la información del aprendizaje. ¿A dónde se va? ¿Cuánto tiempo está? Son cosas que a veces los investigadores no saben. Dicen, hasta ahorita vamos a ir. Sabemos que se almacena, ahí se mantienen. ¿Se pueden eliminar, como eran las preguntas que les puse al inicio? Sí, si no fueron tan fuertes. Cuando tenemos una depresión a largo plazo, que les comentaba que era lo distinto a una potenciación a largo plazo, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo que les acabo de comentar de los receptores AMPA se eliminan. Entonces, una depresión a largo plazo puede ser que de igual manera recibas un estímulo en el glutamato, entre calcio a la célula, pero manda una señal de que estos receptores que ya estaban, receptores AMPA que ya se habían acumulado aquí, se imaginen y por lo tanto ya no tengamos receptores AMPA. Y entonces entras en una depresión a largo plazo y esos son los que pueden estar involucrados ahora, este tipo o este evento de que está involucrado en que tú empieces a olvidar. Ya de receptores AMPA, esa señal se debilita y con el tiempo se apaga. Y tú ya olvidaste algo que aprendiste en algún momento, pero ahora ya lo olvidaste. Este proceso de potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo son los que están involucrados en lo que es nuestro aprendizaje. Cuando nosotros estamos aprendiendo, hay conexiones nuevas porque se están llevando depresiones en algún momento. Hay depresión de una sinapsis y ahora se está formando otra sinapsis nueva. No sé si hasta aquí está quedando claro acerca de la potenciación y la depresión. Los dos eventos tienen que ver. Si alguno de ustedes es mucho más curioso y puede decir, oiga doctora, pero no se supone que el glutamato está activando igual al receptor y entonces ¿por qué en algunos casos induce que salgan los AMPA y por qué en otro caso induce que los AMPA se guarden y se quiten de esta zona? Bueno, porque ahora se sabe que tenemos unos receptores que están acompañados de otra señal y debe de haber una molécula también presente aquí en el receptor de NMDA para mandar esta señal. Son dos tipos de receptores, pero esos ya son más específicos.
En farmacología, cuando se está estudiando todo esto, pues se conoce, gracias a Dios que nos ha permitido conocer las estructuras de estos receptores y de sus subunidades y cómo se pueden generar fármacos para activarlas o inhibirlas y obtener la respuesta que queramos. Si ustedes hasta ahorita, en su tercer semestre, ya se aprendieron muy bien esto de transmisión, de los receptores, de los neurotransmisores y de las poblaciones neuronales, cuáles son excitadores, cuáles son inhibidores, al momento en que ustedes lleven farmacología se les va a facilitar y por eso ahí ustedes van a aprender a decir, este medicamento va para tal enfermedad, va para este proceso. Oye, ese ruido, ¿no? Ya para consolidar entonces un modelo simplificado del proceso de aprendizaje, tenemos información sensitiva, una memoria a corto plazo, pero si esto lo hacemos repetitivo, se va a llevar a cabo la consolidación, va a pasar lo que les acabo de explicar, se va a generar un potencial de acción bastante alto y por lo tanto va a haber memoria a largo plazo. Pero recuerden, la consolidación es por repetición de ese estímulo. Si es un estímulo pequeño, que solo lo haces una vez, esa memoria queda a corto plazo. Y ya estamos casi terminando. En amnesia, lo que le pasó al paciente HM, bueno, es lesiones del hipocampo o de regiones cerebrales que aportan aferencias o reciben eferencias y producen amnesia anterógrada. Aquí tenemos el hipocampo. Se ha visto que en la amnesia lo que está realmente dañado es la degradación de los cuerpos mamilares. Se ha asociado aquí, este es el que está asociado precisamente a la amnesia, pero ustedes pueden ver cuáles son las aferencias que va a recibir el hipocampo y si alguna de ellas está dañando la información, pues puede tener consecuencias en el aprendizaje. Aquí creo que ustedes en su anatomía ya vieron lo que es el hipocampo. Esto es algo tridimensional y ¿qué es lo que en cierta amnesia, por ejemplo, en algunos niños o en algunos de ustedes, bueno, en algún paciente que van a recibir más adelante, puede ser que vengan con anoxia? A veces el niño no nació a tiempo, no entró el oxígeno correcto y por lo tanto estos niños tienen problemas en el cerebro. Esto se ha asociado a ¿qué sucede? Que en el hipocampo tenemos, recuerden específicamente en la capa CA1, recuerden las neuronas que les estaba hablando, las piramidales, son glutamaérgicas y entonces tienen muchos receptores de NMDA y al tener la falta de oxígeno se están activando estas neuronas y por lo tanto hay un sobreestímulo de glutamato en las neuronas postsinápticas, hay un exceso de calcio y también todo en exceso es malo. El exceso de calcio intracelular empieza a destruir a las neuronas postsinápticas y ahí es donde tenemos problemas en el hipocampo. Ahora, ya como papilla, la información. Lesiones de la neocorteza del lóbulo temporal anterolateral provocan demencia semántica, pérdida de la memoria de información de hechos. Ellos no padecen amnesia anterógrada, sino semántica. La lesión en la zona posterior del hipocampo derecho interviene en la memoria espacial. Aquí la memoria espacial tenemos células que reciben el nombre específico. Por ejemplo, tenemos las células del lugar. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas células se activan cuando tú reconoces que estás en la esquina de eje 1 y eje central. Bueno, si estás en México, ¿no? No, el eje 1 no se puede unir con el central, pero si estás en el eje central y en una determinada calle. Esas neuronas te están diciendo en qué lugar estás. Ahorita en este momento, si yo te pregunto, tú vas a decir, estoy en mi cuarto, vivo en tal estado. Son estas las que se están activando. Cuando hay daño en esta, entonces las personas pierden la noción de saber dónde están. No sé dónde estoy, no sé qué es esto. Estas neuronas del hipocampo están dañadas. La desactivación de la región dorsal del hipocampo impide la consolidación de la memoria. Y algo que vimos en las clases anteriores, que en el sueño de ondas lentas y en el sueño REM, estamos consolidando la memoria tanto declarativa como la no declarativa. Bueno, terminamos brevemente esta información. Sé que es mucha, pero pues se nos están los libros si ustedes quieren reforzar. Doc.
Merino. No. ¿Sí me escuchan? Sí, creo que tiene el teléfono activado, entonces Sí, es que apague. tenía los dos teléfonos para escuchar bien. Muy bien. Yo estuve escuchando todo y me pareció muy interesante las cosas. Yo nomás quería recalcar algo muy interesante, la memoria a largo plazo. Si ustedes se dieron cuenta de lo que la doctora puso al final, es muy importante que ustedes sepan que para la memoria a largo plazo hay un cambio en la estructura de la neurona. Y es un cambio en el RNA, o sea, es decir, la neurona sigue despolarizada, o sea, por tiempo, por los receptores y por los canales que la doctora dijo. Es bien importante eso. Cuando ya por eso es que no toda memoria queda a largo plazo, ¿sí? ¿Ok? Y se pueden hacer muchos, y principalmente esa memoria tiene que ver con lo que nosotros aprendemos, no lo mecánico, ¿sí? Por eso se llama lo no procedimental, o sea, lo procedimental quiere decir las cosas, habilidades, esas no van allí, ¿verdad? No más para reforzar. Las habilidades van en otras memorias como lo que es los ganglios basales, el cerebelo, esas cosas, ¿verdad? Y para que se haga a largo plazo, también se tienen que ir a las cortezas de asociación, ¿sí? Que ustedes ya conocen las cortezas, hacia allá se va la memoria a largo plazo. Es por eso que este hombre tenía una memoria anterógrada, es decir, él se acordaba de cosas que le han pasado antes de los 27 años, ¿ok? Podía hacer cosas manuales y aprenderlas, pero no podía aprender cosas que le dijeran en ese momento, como la doctora que llegaba, y la doctora siempre tenía que decirle cómo se llamaba porque se olvidaba de ella. O sea, no podía hacer una memoria, no podía consolidar memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tenía la entrada por el hipocampo a la memoria que es la declarativa, lo que aprendemos, pues, las letras, palabras, etcétera, ¿no? Por eso es que este hombre vivió muy bien pero podía tender su cama, podía hacer cosas que tenían que ver con habilidades, o que podía recordar cosas anteriores de los 27 años, pero no podía hacer no podía consolidar memoria. ¿Por qué? Porque no le entraba por el hipocampo. Estaba lesionado, entonces no podía volver a hacer memoria a largo plazo de cosas. Nomás quería, ¿cómo se llama? Recapitular, ¿verdad? Que este señor estuvo estudiado, es más, su cerebro todavía está allí siendo estudiado, ¿no? Porque lo agarraron como si fuera el de Einstein, ¿no? Lo agarraron y lo dejaron ahí porque es una muestra de la ciencia de toda la vida que no entendía la gente. Sí, no entendía las neurociencias, no entendían qué era la memoria. Ellos creían que era otra, pero con él aprendieron que realmente la memoria, que hay dos, procedimental y la declarativa, se van por dos vías distintas. Ahí es donde se dieron cuenta las neurociencias. Bueno, eso es muy interesante, pueden ustedes leer más. Gracias, doctora, porque realmente esto, a mí, fíjense que a mí me interesa mucho la base biológica de las cosas, porque es el sustento científico que tenemos hacia las cosas. Allí es donde quiero, y es por eso que quiero que ya les puse las 10, y me faltó una, adicciones, van a ser 11. ¿Sí? Adicciones, agreguen el número 11, lo que me van a hacer para el trabajo final, ¿ok? Ese va a ser el examen final. Yo los voy a ponerlos aquí, les voy a preguntar algunos detalles de cada uno de ellos, pero quiero la base biológica, neurobiológica, no así en la nube, no. Aterricen el conocimiento a la base científica que tenemos de esa enfermedad, cómo podemos explicárnosla, porque pues algo está pasando en el cerebro con esa enfermedad. Alguna cosa está pasando, ¿verdad? Por eso se comporta de esa manera, por eso hace estas cosas. Entonces, la base neurobiológica de la enfermedad, por favor. Gracias, doctora, por tan valiosa aportación con nosotros. Ok, nos vemos, chicos. Que les vaya bien en su examen. Gracias, doctora, que tenga un día. Al rato subo la Gracias, información doctora. de la 42. En unos 10 minutos ya la tienen. Gracias. Nos vemos el lunes, ¿ok? Bueno, sí, con ustedes el lunes. Gracias, doctora. Bye. Gracias.